Estas manos que han parado tantos goles ahora pueden invertir con XTB en miles de activos financieros, acciones, ETFs, divisas, índices, materias primas y mucho más. Elige XTB e invierte en más de 5.000 instrumentos financieros. Buenos días, 8 de la mañana es el nuevo rey del mundo, es el nuevo amo del mundo, es el nuevo China, que viene a dominar. Ojo, porque hoy lo que conocemos es que Rusia está además preocupado por el creciente poder que va cogiendo China alrededor de toda la tecnología de la que ya es dependiente Rusia desde el inicio de las sanciones. Es la clave fundamental que estamos viendo en Rusia, que está también afectando en China y que Occidente está empezando a ver con palomitas desde lejos, diciendo, bueno, vamos a disfrutarlo. Ojo, porque lo que se está viendo es cómo Huawei va cogiendo un poder cada vez mayor en Rusia y cómo Rusia va teniendo una dependencia mayor tecnológica cada vez más del que va a ser el amo del mundo. Fíjense en este primer gráfico que es la clave fundamental esta mañana. Previsión de Bloomberg de cómo va a ser la economía mundial entre 2023 y 2028. Es el cambio de régimen. Ha llegado. El cambio de régimen económico en los próximos 5 años se va a materializar y no va a ser lento, bueno, vamos a ver qué pasa, buenos semiconductores, va a ser todo un terremoto económico que va a cambiar, como decía BlackRock ayer, hasta la manera de invertir. Lo va a poner todo patas arriba porque hay un nuevo rey. Puede ser una gobernanza, por supuesto, pero eso no evita que haya otro país, otro rey, que intente, en una pelea de gallos, ver quién es el que a la larga gana. Nos esperan 5 años espectaculares en lo económico, en lo educativo, en lo ideológico, en todos los órdenes para entender que vamos a vivir un momento histórico. Den las gracias. Vamos a ver el cambio de régimen tal cual económico. En 5 años, lo que dice Bloomberg en la previsión de cómo van a crecer población y Producto Interior Bruto, cómo van a ir de la mano, deja a Europa y un poquito también a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa, en una posición delicadísima. Ojo von der Leyen, Michel, Borrell, porque pueden escribir los últimos párrafos. Ojo porque Sánchez en la entrada, si al final va a la presidencia europea el año que viene, después de las elecciones en España, puede escribir directamente el parte final. Miren lo que nos dice Bloomberg. China va a significar en los próximos 5 años el 22,6% de la contribución a la economía mundial, en un salto gigante junto a India, 12,9%, que ahora también tenemos ya la visibilidad confirmada por Naciones Unidas, que en población le va a pasar, le va a hacer el sorpaso poblacional para crear ese siguiente player al que vamos a estar muy atentos en la siguiente década, 2030, 2040, India, si tiene el poder energético, va a tener la fuerza también de empezar a chocar un poco con el codo en esa carrera con China. Ojo a la fotografía que nos marca también cómo Estados Unidos se queda en un 11,3% como tercer país en esa añada, en esos 5 años. En cuanto a la aportación al Producto Interior Bruto mundial, fíjense el camino que va a tener India también en el sorpaso hacia esta segunda posición y cómo India y China ponen a Asia-Pacífico, ponen a todo el entorno de Asia-Pacífico en el centro del mapa mundi. Ni Europa ni Estados Unidos, que queda lateralizado, sino Asia-Pacífico como elemento fundamental para que a partir de ahí todo cambie. Es un nuevo régimen, por lo que las inversiones también van a cambiar hacia el nuevo régimen. Y no se preocupen, que estos son vasos comunicantes. En el momento en el que uno cierra, otro abre y todo va hacia allá. Fíjense Europa. Indonesia le pasa a Alemania. Indonesia 3,6, Alemania 2,1. Vamos a buscar al siguiente país europeo. Vamos a ver, vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía. Reino Unido 1,5, Francia 1,5. Ojo al movimiento en el que Alemania 2,1, 1,5, 1,5, 3, 5,1
es decir, 1,5, 1,5, 3%, 2,1, 5,1%, 5,1% de toda la contribución, las tres principales economías del viejo continente, entendiendo parte, por supuesto, Reino Unido, de Europa. En esa concepción, ¿dónde queda la fotografía europea? ¿Dónde queda el poder también europeo en el mundo? En nada. Fíjense el movimiento de Turquía, que es otro de los grandes movimientos económicos que desde que comenzó la guerra de Ucrania se ha convertido en ese rey de la exportación. Ustedes pueden pensar, no, pero no. Turquía está haciendo el agosto. Es la que está aprovechando en un entorno de superinflación, de hiperinflación de su economía, el crecimiento también de la economía turca. Japón, que va perdiendo presencia, pero va manteniendo por encima de Europa, de gran parte de Europa, el poder de una de las principales economías del mundo. Brasil, que ya se le ve venir, Egipto y Rusia. Ojo a lo que dice Bloomberg, porque en la fotografía de hacia dónde va la contribución de la economía mundial, en un proceso en el que la transición energética se juega los últimos minutos de la Agenda 2030, sobre todo en la parte de descarbonización 2050, pero llegar a 2030 con parte de la agenda cumplida, en ese entorno Rusia juega con una aportación del 1,6%, un papel fundamental donde no pierde su presencia internacional y donde, miren una parte fundamental, en esa economía de bloques, Estados Unidos, que ha fagocitado gran parte de los amiguetes económicos que tenía alrededor, Europa sobre todo, vive ahora mismo que ya no le aportan. Transfórmelo en un entorno electoral que lo entendemos más. El partido que gana o que lidera en uno de los dos lados, derecha o izquierda, está perdiendo el apoyo para poder coaligarse, para poder ser ese campeón o ese gobernante. Pues a nivel internacional, geopolítico, económico, lo que vemos es que Estados Unidos pierde al que está al lado, Europa, como apoyo fundamental para poder competir aquí. ¿Qué sería la clave fundamental? El bloque de Rusia, el bloque de China, el bloque de India. Si finalmente, como se le va viendo, va dando pasitos hacia el bloque de China y de Rusia, ojo porque la competencia y sobre todo la rivalidad entre India y China pueden ser un elemento a largo plazo importante de choque dentro del bloque, puede provocar que el cambio de China, ese sorpaso a Estados Unidos, venga todavía antes por los apoyos que tiene colaterales. Es el gráfico clave del día, es una maravilla de Bloomberg que nos enseña al mundo al que vamos. No del que venimos, sino cuándo se va a producir el sorpaso. Ojo, porque lo que Bloomberg nos está poniendo encima de la mesa es que se está acelerando el cambio. Y se está acelerando el camino de China hacia conseguir ser ese nuevo régimen, o a poder establecer ese nuevo régimen, esa gobernanza multilateralmente con Estados Unidos al principio, pero siendo ya China quien esté en Producto Interior Bruto justo por encima. ¿Qué es lo que ahora mismo mira la economía? ¿Qué va a pasar en el 23, en el 24 y en el 25 con Estados Unidos? ¿Va a entrar a una recesión profunda? ¿Va a cambiar la FED el movimiento para conseguir, el movimiento de tipos de interés para conseguir empujar a la economía a que en la recesión, cuando la toque, salga con una fuerza brutal hacia arriba? ¿Va a afectar a Estados Unidos tener que fagocitar todavía más a Europa, sobre todo en el capítulo energético, pero también en el empresarial con el Green Deal, para poder aguantar el tirón, pero perder a los compañeros de viaje, en el sentido económico? El gráfico nos deja la fotografía clave que vamos a vivir en los próximos 5 años. Y lo que está analizando, sin duda, el mercado es precisamente el largo plazo de un cambio que ayer BlackRock nos dijo que debe también terminar con la base ideológica de la inversión de las últimas décadas, es 60-40. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que BlackRock ayer puso encima de la mesa. El cambio de régimen viene en todos los órdenes. No viene solo apoyado sobre la fotografía de un cambio geopolítico, sino que la economía apoyada también en ese cambio geopolítico de movimiento global ha visto lo que nunca imaginó que podría pasar. 2022, no solo la guerra de Ucrania, sino el fin del 60-40. Y BlackRock lo que nos puso ayer encima de la mesa es que cuando la renta variable se desploma, como se desplomó en 2022, la renta fija aguantaba en ese 40% la caída para que no hubiera un problema mayúsculo en el patrimonio de los inversores, diciendo he perdido mucho en la renta fija, pero aquí tengo un poder que tira hacia arriba mi patrimonio y me aguanta una parte
con ese 40% que tengo invertido en renta fija. El año pasado la caída fue todavía mayor de la renta fija en términos históricos comparables, de tal manera que todo se desplomó. ¿Qué es lo que dice BlackRock? Es que el régimen ha cambiado. Es que tenemos que tirarlo todo y volver a construirlo. Y a partir de volver a construirlo, tenemos que entender que dentro de un año, no lo dice BlackRock, sí los analistas, lo que nos vamos a preguntar es si el objetivo de inflación es el correcto. Si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo tienen que jugar el partido en el 2 o en el 3%. En si el movimiento demográfico, sobre todo de Occidente, lleva a que haya una presión inflacionista que en cuanto sueltas, sube. De tal manera que lo que nos dice BlackRock es hay que repensarlo. Primero hay que repensar 3 claves. Si hay recesión, ¿cuál va a ser su envergadura? Hay que repensar el comportamiento de los bonos y hay que repensar a muy largo plazo que vamos a convivir con la inflación. Es decir, es como si ustedes hubieran viajado de regreso al futuro, es decir, al pasado, se hubieran subido al coche, hubieran encendido, hubiesen atravesado la línea del tiempo y ¿dónde habrían aparecido? En 1981. Y ahí usted habría sacado sus dólares y le habrían dicho, ¿me sacas? Sí, eso inflacionariamente es nada. Y en ese contexto usted diría, ¿pero inflación? Pero si vivimos ya, claro, es que estáis en los 80, vivimos en el 2010 y 2020 en una década prodigiosa con la inflación completamente desplomada. Pues no, ha vuelto. Y la clave fundamental que ve BlackRock en este entorno es que ese elemento inflacionario también lo cambió todo en el entorno de los 80, aunque se podía mantener una teoría de 60-40, pero ahora no. Dice, ahora mismo la clave fundamental para BlackRock es tener una muy baja exposición en acciones de mercados desarrollados, es decir, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, porque no están reflejando la recesión que viene. Esta es la clave fundamental. ¿Por qué está el inversor viviendo en un mundo de Matrix? ¿Qué está descontando el inversor? Nada. ¿Qué está viendo el inversor? Nada. ¿En qué está confiando el inversor? En sí mismo. ¿Por qué estamos en un movimiento alcista totalmente contrario a la razón de lo que está sucediendo? Ahora lo veremos con Brookfield y lo que sucedió ayer con el impago de más de 180 millones de dólares que ya amenaza con hacer efecto dominó. El inversor está en una burbujilla pensando que está en el antiguo régimen, pero el nuevo régimen ha llegado. Y económicamente todo ha cambiado. Y lo que nos dice es, Occidente no está reflejando la recesión que viene, no estamos expuestos allí, sí a China, que es el nuevo gobernante económico, que es la nueva opción, que es la nueva garantía del crecimiento. Si usted piensa que tiene que invertir en lo que crece, ¿por qué va a estar en Estados Unidos y en Europa su dinero? Lo normal es que vaya a China, que es donde está creciendo. Lo normal es que camine hacia India. Lo normal es que vaya al centro del nuevo entorno económico que se llama Asia-Pacífico. Y a partir de ahí cambia la fotografía. ¿Cómo va usted a volver a plantear su cartera, dice BlackRock, en un entorno donde te han cambiado todos los factores? Primero observemos los factores en el cambio. Dice, históricamente, para los textuales del informe, los bonos han sido un refugio ante la recesión. Esta vez no. Ojo a lo que está diciendo BlackRock, porque usted está viendo dónde está yendo todo el mundo, a comprar letras, pero como si no hubiera un mañana, a comprar al 5% Tesoro americano, que le dice, ya está, suficiente, ¿para qué? Si la inflación va a caminar ya, lo tengo compensado. Y BlackRock nos dice, históricamente los bonos han sido un refugio ante la recesión, esta vez no. Sí a la deuda soberana a corto plazo, en Estados Unidos, eso lo hemos visto, tramos muy cortos, trincas el dinero, riesgo cero. ¿Por qué dice ok o sí a la deuda soberana a corto plazo en Estados Unidos y no a largo plazo en Estados Unidos? Dice, no bonos a largo plazo, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Reino Unido. En primer lugar, por la recesión. En segundo lugar, por esa bombita latente que tenemos ahora mismo en la economía norteamericana y que durante un tiempo, tanto el inversor como el conjunto del sistema, está diciendo, no la tengo que mirar, porque en el fondo sé
que antes o después se van a poner de acuerdo. Se llama techo de la deuda en Estados Unidos. Queda muy poquito para que Janet Yellen vaya a pagar y le digan, abre la caja tú, ábrela. Vaya con la llave, abra la caja y diga, ¿pero qué habéis hecho? Si no hay nada, ¿cómo pago? No, pero siempre se ha arreglado. Bueno, en 2011 ahí estuvimos. Hasta tal punto que lo que BlackRock nos está reflejando, no solo en la recesión que viene, es hasta qué punto estamos al borde del colapso. Ya no de la recesión, sino si el techo de deuda en Estados Unidos no consigue Yellen-Biden arreglarlo, Yellen-Biden-Harris arreglarlo, el problema ya no es el que estamos viendo de una recesión. Estamos entrando en un colapso económico. Si el techo de deuda no se paga, si ese techo de deuda no se arregla al alza, no se corrige al alza, y no lo tienen tan fácil. Ojo, porque en ese entorno lo que nos dice BlackRock es invertir a corto en deuda norteamericana seguro, mientras se arregla el techo de deuda. Si se llega a arreglar el techo de deuda, venga, podemos empezar a jugar, siempre con la perspectiva de que no se está reflejando la recesión que viene. El otro punto fundamental de BlackRock ayer es volver a lo que tuvimos al inicio de la guerra de Ucrania. El elemento fundamental en el inicio del 2022 eran bonos indexados, ligados a la inflación. Bonos que recogieran la inflación y que por tanto te hicieran mantener el patrimonio. Si la inflación está cayendo, si la inflación prevén los economistas que se desplome, es decir, que llegue a un entorno del 4 y luego ya camine hacia el 3%, pero que caminemos hacia el 4 desde el 5 actual, hablando de Estados Unidos, en ese entorno, ¿por qué bonos ligados a inflación si la inflación está cayendo? Salvo que BlackRock esté viendo que hay presión en la bajada de la inflación, es decir, que bajo del 5 y dice, no, que la mano no me baja. Pues bajo del 5, no baja. O que perciba que va a haber otra vez una presión energética en precios y la inflación incluso vaya a tener repuntes. Y en esos repuntes, imagínense que tenemos en la fotografía que la inflación va a bajar del 5 al 4. Va a caminar, no sabemos cuánto, pero va a caminar. Imagínense que en ese caminar lo que tiene son accidentes en el camino. Entonces te sube al 5,3, baja al 4,8, sube al 5,2. Y en ese entorno sí se entendería que BlackRock estuviera viendo esos bonos indexados, ligados a la inflación. Pero es un cambio fundamental, que viene sobre todo fundamentado en que nos ha cambiado el modelo, en que el régimen ha terminado, en que el dinero barato, el dinero gratis, el dinero que genera burbujas, se fue como en el mus. Miren el siguiente gráfico que nos señala el punto fundamental esta mañana. ¿Qué es lo que...? Bueno, todos son fundamentales desde el inicio de China, pero que nos señala otra vez hacia dónde caminamos. ¿Por qué BlackRock está viendo la fotografía? ¿Por qué los grandes gestores de fondos están mirando la fotografía? ¿Por qué? Pueden ser malos, malísimos. Pero, hombre, no van a ir en contra de lo que tienen y de sus clientes. Porque nos están diciendo que aquí va a haber un cráter del entorno del 15 o el 20% de caídas en el mercado. ¿Por qué nos están diciendo esa salvajada si de verdad no lo están viendo? No, porque nos manipulan, porque no sé qué. Bueno, vale. Si usted piensa eso, pues parece bien, pero vamos a pensar que no. Vamos a pensar que están viendo algo en el mercado y que además nos lo están diciendo, pero el inversor se pone aquí la mano y dice, no, pero tú no me mires. No, que no me hables de malas noticias, ¿no? Y entonces, ayer aparece de repente lo que nos están diciendo desde hace un mes más o menos. A la hora de ver Silicon Valley Bank, decían, bueno, hay una parte podrida. Son esos bonos que además están haciendo de garantía que ya no tienen valor y como los tengas que vender te vas a freír espárragos. Y hay otro punto clave que está afectando sobre todo a la banca grande, no a la pequeña, a la grande, que es el problema que está habiendo en oficinas. Y se lo venimos contando desde hace 2 o 3 semanas. Oficinas, centros comerciales, todo ese movimiento está viendo cómo se deteriora, sobre todo por la salida del coronavirus y que el trabajador dice, mira, a la oficina va a ir tu padre, a mí me dejas una mezcla, y si no, no te preocupes, te vamos a presionar salarios porque yo me piro. Y a partir de que me piro, vamos a ver si captas a otro que además cuando vayas al proceso de selección te va a decir, ¿y cuántos días teletrabajo?
Joder, como la anterior. ¿Cómo de cuántos días teletrabaja? A la oficina. Le ha dicho JP Morgan. Todos los banqueros senior a la oficina. ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa ayer? Ayer lo que pasa es que vemos que estamos metidos encima de una montaña que está a punto de salirnos toda la porquería. Son los maturities que están relacionados con el crédito que está estrictamente relacionado con las oficinas. O con un centro comercial. ¡Oh, qué bonito ese solar! Vamos a poner allí un centro comercial. ¿Vale? Venga, ponlo. ¿Quieres dinero o no? Como este. Hazlo. ¿Quieres unas oficinas? Porque claro, fíjate qué sitio. Esto es un barrio nuevo. Esto va a ser maravilloso. Toma el dinero. ¿Y qué tenemos ahora? Una montaña de una parte importante de porquería que nos pesa 2,5 billones. Esos trillones son americanos. 2,5 billones para los próximos 5 años que van a madurar. Es decir, que van a vencer. Es decir, que los tienes que pagar. Inquilino, me piro. ¿Cómo que te piras? Y venía a saludarte. Pues mejor no haber venido. Me piro. ¿Ah? Uy, vale, bueno, no te preocupes, encontraré a otro. Bueno, vamos a buscar a otro. No hay. ¿Qué sucedió ayer? Brookfield, una de las principales empresas públicas de bienes raíces, es decir, inmobiliarios más grandes del mundo, dijo, no puedo pagar. ¿Perdón? ¿Cómo que no puedes pagar? ¿Cuánto dinerito no puedes pagar? Pues más o menos un bono de los que al principio de la guerra a Rusia no le dejaban pagar. 161 millones de dólares en hipotecas de edificios de oficinas. 161 millones de dólares en edificios de oficinas. Ya vimos un par de compañías hace unos meses que hacían un camino parecido en fondos. Blackstone, que nos decía, cuidado con el movimiento que ahora mismo hay en el mercado inmobiliario, no residencial, sino oficinas. El incumplimiento cubre 12 activos. No es demasiada cosa. Principalmente en Washington DC. Pero se produce 2 meses después de que la compañía incumpliera 784 millones en hipotecas para 2 torres de oficinas en Los Ángeles. Brookfield no es una tontería, es una de las principales del mundo. Y lo que se mira esta mañana es hasta qué punto hay efecto dominó. Aumentos de ocupación, tasas de interés que están ahogando en las principales propiedades. Ojo a lo que está sucediendo porque el debt maturity, es decir, ese crédito comercial, el CRE, el CRE, el CRE, que nos marca bienes raíces relacionados con oficinas, con centros comerciales, que nos estaría mirando hasta qué punto la montaña, la burbuja sobre la que estamos subidos, bueno, empieza a tener suficiente daño como para el calambrazo, de oiga, quita la mano de ahí, ¿no? Para ese calambrazo ya hay suficiente motivo. Es en 5 años. Miren el siguiente gráfico, porque a partir de ahí la fotografía nos empieza a relacionar también dónde están el resto de cisnes negros. Y si tenemos a China con un cambio de régimen, a BlackRock diciéndonos que ya no sirve la manera de invertir del 60-40, sino que también vemos cómo el crédito inmobiliario relacionado con las oficinas, con la parte de bienes raíces relacionados con oficinas, centros comerciales, ojo con lo que está sucediendo en el inmobiliario en general y la caída de precios que ya se le ve venir, solo tienen que pasear un poco o meterse en algún portal para ver que esto ya ha empezado. Tenemos el último punto fundamental, el cisne negro o blanco de la guerra de Ucrania, que empieza a coger fuerza en 2 caminos. Nos puede salir por cualquiera de los 2 lados. Nos puede salir por un proceso de paz en verano, va cogiendo fuerza, que en verano se inicie una mesa de negociación de paz auspiciada por quien lo necesita, es francés, le acaban de hacer protestas, está harto de estar dentro de Francia y quiere ser el que arregle los problemas fuera porque dentro es que no le quieren ni ver. Se llama Emmanuel Macron. Tiene el plan de paz de los chinos y tiene el plan de paz de los ucranianos. Y dice, me encanta plagiar, cojo los 2, hago un mixture y aquí tenéis un plan de paz. Está pesadísimo y gracias con que en verano haya una mesa de negociación de paz que aúne a Xi Jinping, que la está deseando, porque la salida de la paz o el proceso de negociación de paz con un final positivo impulsa su economía en el nuevo régimen y Ucrania está ahora mismo en el momento de que si esa paz puede llegar en verano,
tiene que llegar en las mejores condiciones bélicas. Es decir, va a ser como un punto de partida de así estamos. ¿Qué es lo que vimos ayer? Que tanto Zelensky como Putin se fueron a la primera línea de la guerra, con sus tropas en Donetsk, en Jersón, en Lugansk. Los dos fueron a la primera línea a ver cómo están las opciones de contraofensiva. Y a partir de ahí nos pueden quedar 2 meses de movimiento de guerra y un proceso de paz en el tiempo del verano. ¿Que coincida con qué? Con el foro de Davos a la rusa, el foro de San Petersburgo, que podría marcar con la visita de China y de grandes actores económicos, como Brasil, Lula da Silva, ahora hablaremos de él, entrando en ese foro económico de San Petersburgo, que es el Davos a la rusa, que marque el inicio de un movimiento en el que el bloque diga ahora sí es el momento, auspiciado sobre todo por el plan de China. Ahí solo hay un escollo principal, que es qué hace Estados Unidos con ese plan en el que China ha tomado la iniciativa. Pero nos quedarían 2-3 meses en el que la situación económica en abril tiene pinta que el mercado está dándole una tranquilidad, que va a haber una subida de tipos en mayo, llega el verano, sell in May and go away, ya volverás en septiembre, véate un poco, habrá un poco de caída, tenían razón, hay caída. Y el inversor dice, ¿y si viene el cisne blanco? Ayer le contábamos, el único momento donde la recesión viene, 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 se telegrafió fue en 1945. Y de repente el movimiento de paz hizo que la economía que entraba en una recesión profunda saliera como un tiro hacia arriba y dijera, aquí estoy, viene una época dorada en la inversión y en los beneficios. ¿Qué es lo que nos puede dejar que estamos, o qué es lo que podríamos empezar a ver? ¿Qué es lo que están diciendo los analistas? Viene una fase final de guerra para poder sentarse cada parte con los objetivos cumplidos que consideren. Yo quiero recuperar esto, yo quiero hacer contrapresión aquí, yo quiero alargar un poco aquí, las dos partes. A partir de ahí, dicen ayer los ministros de Asuntos Exteriores, porque claro, hay que sentarse con todos los objetivos, pero sobre todo con fuerza y con presión en la mesa de negociación. No solo Macron está presionando, China, el nuevo actor, el nuevo régimen, el amigo, aunque esta mañana Rusia lanza el primer mensaje de, oye, tengo demasiada dependencia. Ojo al mensaje de esta mañana de Rusia alrededor de China, sobre todo con Huawei. Pero, ¿qué es lo que dice o cómo deberían llegar a esa mesa? Con todo puesto allí, con todas tus amenazas y con todas tus opciones, todo encima de la mesa para iniciar el proceso de negociación de paz. Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 ayer condenaron el plan ruso de emplazar armas nucleares tácticas de corto alcance en Bielorrusia, aliado de Moscú y fronterizo con Ucrania. Y ahora se empieza a entender toda la fotografía. Putin, nosotros, OTAN, nos retiramos de esta zona. Damos un pasito atrás. Mira, te dejamos aquí un poco de espacio. Lo de Bielorrusia, otra vez donde estaba. Eso es negociación. La negociación está empezando. La negociación está dando sus primeros pasos hacia qué pongo encima de la mesa para que tú des un paso atrás. Y así se podría empezar a entender todo el entorno que se está viendo 419 días después de iniciarse la guerra en Ucrania. 419 días después, que se dice pronto. 419 días llevamos de guerra. Fíjense en otro punto. Estados Unidos insta a la OTAN a vigilar las señales de que Rusia podría usar un arma nuclear en Ucrania. Más datos para la mesa de negociación o para poner un movimiento de cuidado con la mesa de negociación. Que primero hay que estar seguros de que Rusia está en la posición que queremos que esté. Que sería este movimiento de Estados Unidos ayer instando a la OTAN a vigilar señales de que Rusia podría usar un arma nuclear en Ucrania. ¿Dónde está el otro punto fundamental que presiona hacia la mesa de negociación? La economía. ¿Qué dijo ayer Croacia? Se unió. Pide a la Unión Europea medidas de intervención contra el cereal ucraniano. ¿Qué hizo Polonia? A última hora de ayer. Decir, volvemos a dejar entrar el cereal ucraniano. Pero en las condiciones que no has cumplido en las últimas semanas. El cereal
No como los 100.000 hijos de San Luis, que pasan y se quedan. El cereal viene, pasa y se pira. Pero aquí ni una tonelada. Aquí nada. Y Ucrania dijo, por supuesto, ¿por qué? Porque lo necesita. ¿Cuál es el punto fundamental en este entorno en el que toda Europa del Este, muy, muy golpeada por el entorno de unos agricultores con muchísima fuerza, luego veremos que emerge ya como uno de los principales problemas en Europa para las élites europeas? En ese momento, en ese punto, emerge en la fotografía que Ucrania puede tener un problema con toda la entrada del cereal. Sobre todo si lo que no nos están diciendo terminan por decirlo a los europeos. ¿Qué está pasando con los pesticidas prohibidos que, según Eslovaquia, Ucrania estaría utilizando para su cereal? El último punto del día estaría en el entorno de Lula, que ayer estuvo muy presionado. La visita de Lula a China le ha salido cara. La visita de Lula a China, sin condenar la guerra de Ucrania, Estados Unidos ya le ha hecho saber que le ha salido muy cara. ¿Qué es lo que hizo ayer? Al mismo tiempo que le dijeron que tenía que condenar, a pesar de que ya se había ido de China, la guerra de Ucrania, dijo Lula, palabras textuales, al mismo tiempo que mi gobierno, no al mismo tiempo que condeno, al mismo tiempo que mi gobierno, que no es lo mismo, mi gobierno, es decir, Brasil, condena la violación territorial de Ucrania, defendemos una solución política negociada. ¿Qué es lo que no dijo ayer Lula? No retiró las palabras delante de Xi Jinping, que decían que Estados Unidos estaba actuando como un pirómano en la geopolítica, impidiendo una solución política negociada. Sí, condeno mi gobierno, pero defendemos una solución política negociada. Todas las figuritas de la partida del ajedrez poniéndose en su sitio para ponerlo encima de la mesa y empezar a jugar la partida de ajedrez como metáfora de la mesa de negociación de paz. 5 claves del día. Porque fuera de estos 3, que son aspectos fundamentales, que nos hacen de paraguas de toda la fotografía, debajo tenemos temas a medio y largo plazo fundamentales. El primero de ellos, ¿qué está pasando con la agenda verde europea y los agricultores? ¿Qué es lo que hay detrás del movimiento que va a volver a coger fuerza en los próximos 2 meses? Que es las protestas continuas de agricultores que le dicen a Europa, pero que nos estás criminalizando. Y lo único que hacemos es hacer un negocio que da de comer al conjunto de la ciudadanía. Y que a ti no te gusta porque tienes más en la cabeza las posesiones de Bill Gates en Estados Unidos, que es el gran terrateniente ahora mismo en el mundo, y los transgénicos. Es decir, ese movimiento hacia una nueva industria que supuestamente no destroce el planeta, pero que se cargue un montón de puestos de trabajo, un montón de posesiones en toda Europa y un montón de pequeños propietarios que viven de su tierra, de su granja, de su ganado. ¿Qué es lo que dice el plan europeo y que ahora mismo es una enmienda a la totalidad? Por un lado y por otro. El choque es inminente. Una granja, dice ese plan verde europeo, se asemejaría ya en contaminación a una planta industrial. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, que toda la emisión, y esto no va de broma, de gases de los animales, por no decirlo de otra manera, de gases de los animales, están haciendo un flaco favor al CO2 en la capa de ozono. Oiga, ¿hemos perdido ya el norte? ¿Pero qué me está usted contando? Pero y sobre todo, ustedes, élites, que en Alemania, para conseguir sobrellevar la crisis energética que se vivió el verano pasado con los precios en máximos históricos, que han cogido las tierras y las han destrozado para sacar de allí todo lo que podían. Tienen fotos suficientes para verlo. Lo que ha sucedido en Alemania. Han destrozado todo lo que pillaban con tal de poder sobrellevar la crisis energética. No les importó absolutamente nada
cómo esas tierras iban a quedar y cuál era el proceso de recuperarlas. Ahora le dicen a un granjero que su granja es como una planta industrial contaminando y siendo la causa fundamental, no sus vuelos en avión a todos los lados, como los de Bill Gates. Dice, no, pero yo pongo dinerito luego. Que ya se lo contamos. Bill Gates diciendo, no, si yo contamino mucho con el avión, pero pago. Pago para que haya una compensación de otros pobres que no pueden pagar, yo les compro los derechos de CO2 y a vivir como un marqués, como lo que soy, la élite globalista, mientras mis vasallitos, que no tienen dinero porque no les dejo, tengo la posesión de todo, sobre todo en tierras, en Estados Unidos, mis tierras no se tocan, pero las tuyas en Europa, fuera. De tal manera que los agricultores están, no solo en el tema de Ucrania, diciendo o haciendo una enmienda a la totalidad a la Agenda Verde Europea, que nos va a salir como uno de los grandes temas en los próximos meses, de cara al verano. Una vez que Europa quiere profundizar en ella y los agricultores van a poner pie en pared. Nos viene una buena con el capítulo de los agricultores en toda Europa. 60-40, Netflix. Bueno, es que es otro momento. Ya no es el tiempo del coronavirus, donde todo el mundo estaba metido en casa. Pero el mercado, que vio una caída muy fuerte, lo veremos en un gráfico, luego ha ido recogiendo after hours el momento. ¿Cuánto puede caer la jornada de hoy? Pues lo sabemos. Ahora, el movimiento after hours de más del 12% nos estaba reflejando sobre todo la visibilidad 2023. ¿Por qué? Caída de la demanda interna, restricción del dinero en el bolsillo del ciudadano, que quito las series. Netflix gana un 18% menos, aunque llama la atención que sube los ingresos hasta 8.162 millones de dólares. Ojo hoy a la fotografía que nos dé Netflix. Ojo hoy a la fotografía de Cathie Wood, ARK Investment, uno de los fondos tecnológicos clave en el momento, mirando otra vez a lo que considera que es clave ya. La tecnología, pero ligada a healthcare, ligada a salud. Con una empresa, Butterfly Network, que va sobre todo dedicada a diagnósticos por ondas, y SomaLogic, que también va ligado a todo el entorno de salud, a diagnósticos clínicos que puedan anticipar determinadas enfermedades. Son empresas que han caído mucho y que Cathie Wood ve que pueden recuperarle incluso en una subida del entorno del 95%, ha dicho. De tal manera que la clave no son solo las empresas, Butterfly Network y SomaLogic, que entran en la cartera de Cathie Wood, sino que ella vira a que la tecnología relacionada con healthcare, con progreso futuro en el ámbito de la salud, va a ser una de las claves fundamentales. Y último punto, lo que se ha visto en Polonia en las últimas horas. Las últimas palabras que han llegado hace unas horas de Polonia diciendo: hemos logrado poner en marcha mecanismos por los que ni una sola tonelada de trigo ucraniano se va a quedar en Polonia. Ucraniano lo añado yo, pero es que es la declaración posterior. Y las mercancías transitarán por Polonia. Queda por resolver el tema de los pesticidas. Yo te dejo que entres si no tocas, pero como los pesticidas no estén aceptados, von der Leyen entra. ¿Y qué hace von der Leyen? Silbar hacia otro lado. Eva Villanueva viene esto rojillo a lo chino, a lo bandera china. No tiene buena pinta hoy, pero tenemos movimientos, sobre todo inflacionarios, que luego lo comentaremos, que hemos conocido en Reino Unido, que nos pueden dar un poco de alivio. ¿Qué se ve en el mercado esta mañana? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, es el color del día, es el rojo, se anticipa un Ecuador de la semana en el que, en el caso de Europa, los futuros del DAX apuntan por debajo de los 16.000, que apuntaban hace un momento. 0,09% es lo que caen los futuros de Frankfurt, y los del IBEX prácticamente lo mismo, hacia los 9.416. Futuros americanos que también visten de rojo, y por supuesto, en la crónica de la mañana, 11. El dato de IPC en la eurozona, veremos a ver qué es lo que destila precisamente ese pulso a la economía en lo que es en la eurozona, ese dato de inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado asiático? Que parece que hoy estoy perdida. Bien, el índice Nikkei en Tokio ha retrocedido un 0,18% en una jornada en la que el dato de producción industrial ha salido mejor de lo que se esperaba en esa tasa mensual. No ha habido grandes
otros grandes aspectos macroeconómicos, pero en el dibujo del día vemos como por el lado de los avances el sector financiero hoy se comporta con fortaleza. Tenemos aquí a Resona Holding, también tenemos a Mitsui Financial con subidas por encima del 1% o también a Sumitomo Mitsui Financial. En cuanto a lo que vemos en las tecnológicas, hemos visto hoy signo mixto importante como Advantes sube ese 1,88%, Lasertec por su parte retrocede y SoftBank, ese título de referencia del sector tecnológico, se deja ese 0,13%. Importante en cuanto a China, el Hansen en Hong Kong retrocede el 1% y vemos como el tecnológico se lleva la peor parte, un 87% de recorte en una jornada en la que el gran protagonismo viene por ese desplome de los grandes títulos tecnológicos. Alibaba por debajo del, subidas superiores al 2%, lo mismo que vemos en Tencent y Baidu que roza el 3%, en una jornada en la que además estamos viendo como China Telecom se deja casi ese 4% y lo que vemos en Taiwán, hoy subidas del 1,90% en una jornada en la que se tensión China-Taiwán, China señalando cómo se reserva el derecho a usar la fuerza contra los separatistas, como se bautiza en Taiwán. Gracias, Eva Villanueva. La fotografía de la mañana nos ha llegado hace apenas media hora con la fotografía de la inflación en el Reino Unido. Jeremy Hunt ya ha dicho, esto solo hace que apuntalar que tenemos que seguir peleando contra la inflación. ¿Qué es lo que ha sucedido? La inflación cae menos de lo que se esperaba. Se esperaba que volviera a single digit, es decir, que volviera a solo 9%, con 8, ha estado por encima, ha estado en el 10,1%, venía del 10,4%. Es verdad que la tendencia es hacia abajo, pero va reflejando un entorno inflacionario de caballo en Reino Unido. ¿Qué es lo que va haciendo además? ¿O hacia dónde va enfocando la inflación en Reino Unido? A que incluso la subida de tipos de interés que se va haciendo para frenar la demanda interna viene compensada por subidas salariales, por lo que la segunda ronda de inflación en Reino Unido, provocada por salarios, estaría dificultando el proceso de rebaja de la inflación. Por lo que Jeremy Hunt, en lugar de mirar que hay que hacer más subidas, lo que debería poner son menos estímulos, menos estímulos, menos estímulos y menos estímulos. Pero son los que son y saben hacer lo que saben que hacer. Pero fíjense en el movimiento que nos está marcando una inflación que reduce, pero ya no en el pace, ¿no?, que dicen los británicos, en este movimiento a la baja pronunciado, sino en un movimiento mucho menor, del 10,4 al 10,1, que ha dejado un sabor de que esto no está terminando de funcionar, donde se esperaba que además tuviese más daño o hiciera más daño a la economía, que es en Reino Unido. Por lo que mal dato de inflación en Estados Unidos, que nos cambia un poco la fotografía, la tendencia que habíamos visto en Estados Unidos, en Europa. Vamos a ver el dato de inflación confirmado hoy a las 11 de la mañana, como nos decía Eva Villanueva, para ver de qué manera la inflación empieza a tener suelos, que es la otra gran duda o la otra incertidumbre que tiene una gran parte de los economistas. ¿Hasta qué punto no vamos a ir chocando con suelos en el proceso de caída inflacionario? Miren el siguiente gráfico que nos marca como Netflix, en el momento en el que se conoció esos datos en After Hours ayer de sus resultados, caía de una manera agresiva. Fíjense la vela que marcó en el momento de conocer que era peor de lo esperado y que sus previsiones también eran peor de lo que se esperaba a medio largo plazo. La fotografía que planteó la empresa Netflix no era la que esperaban, al menos los analistas. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que está sucediendo alrededor del carbón y del cobre. Cómo las tenencias y sobre todo esos inventarios en la London Metal Exchange en Londres nos estaría marcando una caída al nivel mínimo en 18 años, con un movimiento de precios que ya ha dejado de tocar suelo, sobre todo lo dejó de tocar en diciembre, recuperó y ahora está un poco lateral con el conjunto de la economía y con la reapertura china. ¿Qué es lo que puede darnos? Volviendo al gráfico de Reino Unido, presiones inflacionistas. Frente a la visión clara de que vamos a un proceso desinflacionario, empiezan a aparecer algunos pequeños sintomitas de que algo se ha pasado de desinflacionario y empieza a recuperar cuerpo. Uno de ellos es este cobre, que nos estaría marcando unas tenencias mínimas en inventarios que son profundamente alcistas en este entorno, en el capítulo inflacionario. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se mira cómo el balance de la FED y el Nasdaq parece que vayan totalmente de la mano. Ese
tamaño del balance de la Fed, teniendo un impacto significativo en valoraciones. El balance de la Fed aumentando en tándem con el P/A, con el precio-beneficio del Nasdaq 100. En un movimiento claro en el que hay que mirar, para mirar el Nasdaq 100, el movimiento que también va haciendo el balance de la Fed. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo se observan los anteriores mínimos y se observan los anteriores mínimos del mercado bajista, asociados sobre todo a recesiones. El índice de los bancos del S&P 500 se ve como sube al menos de 2 dígitos 6 meses después de la situación actual. Ahora estamos en una subida del 2,7%. Es decir, para quienes dicen, bueno, sí, beneficios pasados no significan beneficios futuros, pero nos sirven de GPS, nos vendría a los alcistas, o les vendría a los alcistas, a decirles es el momento, porque queda un camino por delante importante entre lo que suele suceder, de estar en un crecimiento en torno de los 2 dígitos, al 2,7 simplemente actual que ha conseguido recuperar. Miren el siguiente gráfico, es el gráfico de banca, por lo que estaría enfocando sobre todo con lo que sucede con la inversión de la banca. El otro punto fundamental son los precios mundiales del petróleo, en azul, que han ido marcando un GPS también muy de la mano, salvo en el momento inicial de la guerra de Ucrania, con el rublo. Unos precios de petróleo más bajos significan un superávit por cuenta corriente más débil. Ese superávit por cuenta corriente más débil se traduce en un rublo más débil, como ven en la línea negra, y ese rublo más débil significa mayor inflación, lo que obliga al Banco Central de Rusia a subir los tipos. Las subidas del Banco Central de Rusia implican un menor crecimiento, y ese menor crecimiento implica una recesión profunda. Vale, como descripción del libro, fenomenal, pero ¿qué está haciendo mal en todo este escenario Europa? El tope al precio del petróleo ruso, que no se nos puede olvidar en este entorno en el que el G7 se reunió simplemente para decir que se mantenía el tope al petróleo ruso. Si toda esta fotografía de académicos se cumple y se está cumpliendo, ¿por qué Occidente no golpea a Rusia en los ingresos del petróleo? Con un tope que esté en el entorno de los $30, en lugar de los 60, que no está haciendo prácticamente nada. Cuando sobre todo tiene la fotografía de que un movimiento de caída del precio del petróleo significa debilitar al rublo en este gráfico de IF de Robin Brooks. Si esta fotografía le está marcando a Europa qué es lo que tiene que hacer para servirle de GPS, cómo le puede hacer daño a Putin, porque Europa no está tomando las medidas adecuadas para debilitar las cuentas públicas rusas, hacer un rublo más débil y sobre ese rublo más débil darle inflación a Rusia y provocarle sobre todo una subida de tipos por parte del Banco Central que dificulte no solo las cuentas, sino la sensación que puedan tener ahora mismo los ciudadanos rusos, empeorándoles todavía más. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana por qué Lula jugó el papel que jugó Lula el pasado viernes en China. Todo es economía. Como decía la película, si no es nada personal, son negocios. Las importaciones brasileñas, procedentes de Rusia, en marzo de 2023 aumentaron un 120% respecto al mismo mes de 2 años antes. Ya venía muy fuerte en el 2022. Si nos vamos a 2021, las importaciones brasileñas procedentes de Rusia, en marzo, en ese gráfico rojo, nos marca cómo han aumentado un 120% respecto al mismo mes hace 2 años. Gran parte de esto se debe a ¿qué? Fertilizantes, se debe al aumento de los precios y sobre todo se debe a que Brasil ha encontrado un gran socio para su gran negocio. Aparte de hidrocarburos, la potencia agrícola que significa Brasil, apoyada en Rusia. Pero aún así, significa dinero en efectivo para Putin que, según Occidente y el G7, no debería estar recibiendo. Lo mismo que antes. ¿Dónde está mirando el G7? ¿Dónde está mirando Europa? ¿Para qué están sirviendo las 30º sanciones, es exagerado, los 10 paquetes de sanciones europeos? Esto, que son importaciones brasileñas de Rusia, es dinero en efectivo a Putin. ¿Qué están haciendo las sanciones? ¿Qué ha hecho el G7 en los últimos días? ¿Qué está haciendo el G7
¿Por qué está mirando a otro lado el G7? ¿Qué es lo que no conocemos que está llevando al G7, pero sobre todo a Europa, a mirar a otro lado? ¿Y alguien tiene alguna duda de por qué Lula da Silva, calladito al lado de Xi Jinping el pasado fin de semana? ¿Por qué no hizo declaraciones hasta que se fue ya súper forzado y metiéndole la cuña de mi gobierno condena, mi gobierno condena, mi gobierno condena, pero negociación? Se llama un 120% más de importaciones rusas en los últimos 2 años. Lula da Silva, Brasil, que lo primero que ha hecho nada más llegar al gobierno en enero ha sido decir: Vladimir, tráeme más fertilizantes, más de todo, pero sobre todo en la parte agrícola. De tal manera que nos está reflejando Lula da Silva dónde está Brasil. ¿Tiene alguna duda Estados Unidos, que le ha presionado en las últimas horas por una declaración de condena contra la guerra de Ucrania? ¿Dónde está Lula da Silva? ¿Por qué las sanciones de verdad nos sirven? ¿Por qué el G7 no está persiguiendo a quien le está dando el dinero a Putin? No son 3 bancos, no son 3 oligarcas. Ahora es Lula da Silva, Biden. Ahí lo tienes. Ya lo tienes en números. Estos son millones y millones a Putin. ¿Por qué no intervienes? ¿Dónde están las sanciones? Ojo a este gráfico también de IF que nos está reflejando el dinero, por dónde y cómo le está llegando a Vladimir Putin. Y nos falta por saber en la fotografía una cosa. Antes, en el gráfico anterior, ¿por qué no se aplica de verdad el tope al petróleo ruso en el entorno de los $30 y no en la broma de los $60? ¿Y por qué Lula da Silva actúa en el bloque ya, sin tener una respuesta de Estados Unidos? Porque Lula da Silva la está liando con esto, con este gráfico. Y por eso le han presionado también en los últimos días, por si había alguna duda, para que él se pusiera ya de relieve en dónde está. Y en dónde está es en mi gobierno. En esa declaración que hemos visto antes, en la que dice mi gobierno, no yo. Ojo al movimiento de Lula da Silva y a la división de bloques. Porque cada vez más el bloque chino, el bloque de China, va cogiendo recursos naturales. Cada vez más los recursos naturales están en ese bloque. Miren el siguiente gráfico, y enseguida entramos en el análisis, que nos marca cómo el mercado tiene dificultad para caer, tiene impulso alcista, dado o a pesar del pesimismo reinante en algunos aspectos de la economía. Quedan muy pocos vendedores, si es el aspecto fundamental de toda esta historia. Los hedge funds tienen el mayor número de cortos desde 2011, pero no solo eso, este gráfico de Bank of America nos refleja que quedan muy pocos vendedores ahora mismo en el mercado, de tal manera que o se gira y entonces tenemos un movimiento, un cráter, como decían ayer, de caída en torno del 15, 17, 20%, o tenemos un camino alcista porque no hay vendedores. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera se está viendo cómo el movimiento de endurecimiento, en este gráfico de la Reserva Federal, en el movimiento de endurecimiento de las condiciones monetarias nos precede siempre a la recesión. De tal manera que lo vimos en la burbuja tecnológica, lo vimos en la entrada también de la crisis financiera del 2008, lo vimos en los tiempos del coronavirus. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo marca a la recesión más telegrafiada, pero esta no termina de llegar? Pero fíjense que si el modelo matemático se sigue a rajatabla, ¿qué aspecto hay diferente en el momento actual? La liquidez por el pánico de los bancos centrales. Miren el siguiente gráfico. Para que no se vaya el pánico, no parece que se pueda encontrar un movimiento claro. La curva, sin embargo, alrededor del techo de gasto, que se lo hemos dicho en Estados Unidos al inicio de las claves, nos estaría marcando lo que ya se ve como momento histórico, que es la curva de letras del Tesoro disparada, como ven allí, esto es 2008,
disparada la curva de letras del Tesoro americano y con el diferencial del riesgo del crédito soberano estadounidense rondando ya máximos históricos, por el problema escondido fundamental que hay ahora mismo en la economía norteamericana, que se llama techo de deuda. Como no se resuelva eso, van a ver la explosión por todos los lados, económica. Va a saltar por todos los lados. Y último gráfico, antes de ver titulares del día, que nos marcaría la exclusiva del Confidencial alrededor de lo que está sucediendo en la relación Marruecos-España. Bueno, o en la cesión total a Marruecos por parte de España. Publica el Confidencial que Sánchez cesó a González Laya como ministra una semana después de que Marruecos lo pidiera. En 5 minutos habla Sánchez en el Congreso de los Diputados. Rabat, Marruecos, exigió en una reunión secreta celebrada en julio de 2021, es información del CNI de El Confidencial, la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores como condición previa para dialogar sobre la normalización de la relación con España. Ojo, en 5 minutos Sánchez tiene una explicación que dar, y es quién gobierna. ¿Quién gobierna? ¿Y Marruecos o el gobierno de España? ¿O a quién y por qué España está supeditando alguna decisión que no se toma de manera soberana en nuestro país, sino que se toma en el sur de España, en Rabat? Ojo a la noticia del Confidencial de esta mañana, en exclusiva del Confidencial, sobre por qué y cómo se cesó a González Laya después de que Marruecos lo exigiera para normalizar, no sabemos qué han normalizado, las relaciones con España. Ojo a la noticia que en 4 minutos habla Sánchez en el Congreso y tiene este tema, va a hablar de la guerra de Ucrania, que le interesa más, dar explicaciones ahí, pero tiene un problemón fundamental, que se lo han puesto ahí encima de la mesa